investigadora de la Fundación Sol, licenciada en Historia, ¿cierto? Para que nos pueda presentar el tema Mujeres y Pobreza de Tiempo, una deuda pendiente. Así que muy bienvenida a todas. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. Así que ahí te dejamos en manos para que nos puedas hacer la presentación. Muchas gracias. Hola Marcela, bueno, a todas las personas que se conectaron, muchas gracias a la Asociación de Funcionarios de el INE. Bueno, los trabajadores y trabajadoras del INE tienen un espacio especial en el corazón de Fundación Sol, muchos de nuestros compañeros trabajaron en el INE, entonces, nada, ahí son probablemente nuestros trabajadores y trabajadoras favoritos, los del Instituto Nacional de Estadísticas. Bueno, también agradecer a María José, que hizo las coordinaciones durante esta semana, y como les mencionaba Marcela, vamos a conversar un poquito acerca de la pobreza de tiempo, un estudio que sacamos recientemente en Fundación Sol, que tiene que ver principalmente con la construcción de un indicador de pobreza de tiempo a partir de la encuesta nacional de uso de tiempo que se publicó recientemente. Voy a compartir pantalla y me avisan si se logra ver todo. Bueno, desde Fundación Sol hemos estado trabajando los temas de pobreza de tiempo en relación a algunos parámetros de análisis más marxistas de la discusión dentro de la economía política. Entonces, no solo hablamos de pobreza de tiempo, de los tiempos, sino que tratamos de relacionarlo con conceptos más marxistas clásicos como el trabajo socialmente necesario y la tasa de explotación. La primera parte de esta presentación tiene que ver con un análisis un poco más teórico de estos tres conceptos, tanto de pobreza de tiempo, tasa de explotación y trabajo socialmente necesario. Y como les iba diciendo, esta primera parte va a ser como más teórica y luego vamos a profundizar en el indicador, cómo se construye el indicador de pobreza de tiempo, cuáles fueron las decisiones como que tomamos a nivel metodológico para construir ese indicador y algunos resultados que están vinculados principalmente a levantamiento. Si pueden apagar los micrófonos, gracias. Y los indicadores que tienen que ver principalmente con la entrega del 2023 de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo. Bueno, como les iba comentando, chiquillos, chiquillas, desde Fundación Sol analizamos los tiempos especialmente en lo que vamos a entender como el gran ciclo del trabajo, y esto está muy vinculado también a estas primeras ideas que hablaban de la necesidad de tener tanto tiempo de trabajo productivo, horas de descanso y horas de ocio, ¿no? En esa línea, desde el movimiento de trabajadores y trabajadoras y el movimiento obrero, ya hace siglos que hay una demanda popular y una lucha principalmente liderada por los sindicatos por una reducción de la jornada horaria, ¿no? Especialmente en este debate en donde observamos que la productividad de los trabajadores y trabajadoras ha aumentado de manera significativa durante las últimas décadas y especialmente también, en particular, las últimas 5 décadas, ¿no? Esto lo vamos a revisar con algunos datos posteriormente. Pero en este gran debate de las jornadas y cuántas horas necesitamos, el debate del aumento de la productividad por parte de los trabajadores no ha sido tomado en cuenta especialmente por quienes se ven beneficiados por el aumento de la productividad de los trabajadores y trabajadoras. Y finalmente, lo que pasa es que cada vez los trabajadores y trabajadoras tenemos mucha más presencia en el mundo del trabajo asalariado y cada vez menos horas para el ocio, para el descanso, para cualquier otra actividad. Entonces,
El debate de la jornada de trabajo, el debate de los tiempos de ocio, el debate de los tiempos de descanso está muy vinculado a este gran ciclo del trabajo. Finalmente, si estamos más tiempo en el trabajo asalariado, tenemos menos tiempo y menos disponibilidad para el espacio de la vida, el espacio del ocio, el espacio del descanso, ¿no? Para entender aquello, vamos a volver a las tesis clásicas de Marx, en donde aquí hay un mini esquema de cómo se ha entendido la teoría del valor de Marx, en donde principalmente el trabajo asalariado y la acumulación están sumamente vinculadas, ¿no? En la teoría del valor, en el que se presenta principalmente en los Grundrises y luego se profundiza en el Capital, Marx va a plantear que el modelo de acumulación capitalista va a depender de dos capitales, ¿no? Hay un primer momento de inversión, hay una inversión, dueño de medios de producción, como se le ha caracterizado clásicamente, y para que la producción o la productividad o los medios de producción funcionen, está el capital fijo, que tiene que ver con la mantención del medio de producción, por ejemplo, eh, qué sé yo tengo una fábrica de paletas de dulce y para mantener esa fábrica de paletas de dulce necesito pagar el arriendo del lugar donde se emplaza, la luz, el agua, probablemente muchos kilos de azúcar, y se llama capital fijo principalmente porque esperen un segundo, se llama capital fijo principalmente porque se mantiene fijo, ¿no? O sea, hay más o menos una cantidad estándar de gasto que se hace. Ay, me están diciendo que no avanza la presentación. Bueno, entonces, como les iba diciendo, la clásica teoría del valor de Marx se basa en este mini esquema que les dibujé acá, que tiene que ver con que hay un inversor inicial y para que haya productividad hay dos capitales. El capital fijo, que es la mantención del medio de producción, que habíamos usado el ejemplo de una fábrica de paletas, en donde se habla de mantención del medio de producción y capital fijo porque es más o menos un gasto estándar, ¿no? Es como, por ejemplo, en nuestros hogares sabemos más o menos cuánto vamos a gastar de luz, agua, arriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se le llama capital fijo y es lo mínimo para que el medio de producción siga produciendo, ¿no? Pero la teoría del valor de Marx va a hablar directamente de la teoría del plusvalor y lo que va a calificar como capital variable, que serían los trabajadores y principalmente los trabajadores y trabajadoras en torno a la obtención de su salario. Este capital variable son los trabajadores y trabajadoras en donde por su fuerza de trabajo obtienen un salario, pero el gran debate es si este salario, pues, o sea, asume todo lo que es el valor que pone la fuerza de trabajo a servicio de esta producción, ¿no? Lo que va a plantear Marx tempranamente, ya hace casi 2 siglos, es que en realidad el pago por el salario de estos trabajadores y trabajadoras es solo una porción de lo que ellos producen y que todo lo que los trabajadores y trabajadoras producen y no va en función del salario, no va en beneficio del salario, finalmente se convierte en plusvalía que está dirigida a la acumulación de quiénes son los medios, o sea, quiénes son los dueños de los medios de producción, ¿no? Entonces aquí la teoría del plusvalor es muy importante porque es el primer acercamiento que tiene Marx para hablar de trabajo socialmente necesario y finalmente cuántas horas de nuestra jornada de trabajo estamos dedicando a el bienestar en torno a la constitución de un salario y cuánto estamos beneficiando a la acumulación del capital o al beneficio de los dueños de los medios de producción, ¿no? Entonces,
La gran premisa de Marx va a ser que los productores directos o trabajadores y trabajadoras van a obtener solo una porción de lo que ellos producen, que esto está generalmente traducido en un salario que va a satisfacer las necesidades básicas de los hogares, pero que en términos concretos hay una acumulación importante en torno a que los trabajadores y trabajadoras producen mucho más para la acumulación, ¿no? Vamos con la siguiente. Y aquí ya más contemporáneamente las compañeras como feministas en los 70, especialmente, hablan de que la teoría de plusvalor de Marx en realidad está incompleta porque solamente se va a establecer como un proceso de extracción del valor o un proceso de acumulación de plusvalor en las manos del capital, la porción del trabajo visible o el trabajo productivo, ¿no? Las compañeras nos van a hablar de que hay todo un ciclo del trabajo invisible, invisibilizado, que también acumula valor. Entonces, ya no tiene que ver con este trabajador solo que está trabajando 8 horas diarias, sino que tiene que ver también con todo el trabajo incorporado que tiene este trabajador en su cuerpo, ¿no? Que este trabajador o trabajadora esté descansado, limpio, bien alimentado, tiene que ver con todo un trabajo anterior que se realiza en los hogares, especialmente por parte de las mujeres, que es fuerza de trabajo incorporada en los cuerpos que finalmente van a trabajar de 8 a 6 de la tarde, ¿no? Entonces, todas estas teorías y las teorías de los feminismos marxistas que van a complementar principalmente la teoría clásica marxiana, va en función de poder entender el gran ciclo del trabajo, ¿no? Entender que existe una jornada de trabajo productiva, existe una jornada del trabajo asalariado, pero que también las otras horas del día están en disposición a este trabajo asalariado. El estar alimentándose, el estar preparando comida, el estar limpiando los hogares también está en función de que hayan cuerpos disponibles para ir a cumplir esta jornada de trabajo fuera del hogar. La siguiente. Y en esto en esto hay todo un debate también en torno a lo que mencionaba ya al principio, que es la relación entre la tasa de crecimiento, el Producto Interno Bruto y lo que se va a entender como productividad. Lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Como la línea ascendente es lo que ha crecido el Producto Interno Bruto en Chile. Y el gran debate acá es establecer cómo vamos a entender la productividad. La productividad en términos clásicos se ha categorizado como la relación entre el total de valores de usos creados en una economía y el tiempo necesario de trabajo para producirlo. Por lo tanto, y esta es la idea central, la productividad aumenta si en una economía la fuerza de trabajo es capaz de producir más valores de uso o más mercancías con los mismos recursos. ¿Qué es lo que ha pasado especialmente en los últimos 50 años con respecto a la productividad? Gracias al avance tecnológico, gracias a la modernización de algunas industrias, los trabajadores y trabajadoras son capaces de generar la misma mercancía o los mismos valores de uso en términos como marxistas en menos cantidad de tiempo. Por ejemplo, podemos verlo en términos muy clásicos desde la industria textil en el siglo XIX, cuando empiezan a existir los telares, o hasta cuestiones de automatización, por ejemplo, en términos de programas de computación, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos demoramos en programar? ¿Cuánto tiempo nos demorábamos en programar hace 5 años y cuánto nos demoramos hoy día, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver también con el aceleramiento de algunos procesos tecnológicos, ¿no? Entonces, lo que está pasando, y está pasando de manera muy acelerada gracias al avance tecnológico, es que los trabajadores y trabajadoras somos altamente productivos, somos mucho más productivos de lo que éramos.
hace 10, 15, 20, 100 años atrás, principalmente porque estamos generando más valores de uso, más mercancía en un periodo mucho más acotado, ¿no? Lo que un trabajador hace 20 años podía producir en 8 horas de trabajo, hoy día un trabajador o trabajadora lo puede producir en 1 hora, ¿no? Y esto se demuestra muchísimo también en el aumento del Producto Interno Bruto, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. O sea, cuando hablamos de la productividad de los trabajadores y trabajadoras, hablamos de que nunca en la historia de la humanidad habíamos sido tan productivos como hoy día, ¿no? Y esta idea de la productividad es muy interesante también para poder vincularla a los tiempos. Vamos con la siguiente. Y aquí viene y ahí viene todo el debate, por ejemplo, del trabajo totalmente socialmente necesario, que Marx va a plantear en un ejemplo, por ejemplo, de los tejedores manuales, en donde habla de que el trabajo socialmente necesario es el trabajo requerido para producir un valor de uso o una mercancía en condiciones normales. Aquí Marx va a hablar específicamente, por ejemplo, de los tejedores manuales y nos va a dar el ejemplo de, en esta cita, que el tejedor manual inglés necesitaba emplear ahora exactamente el mismo tiempo de trabajo que antes, pero el producto de su hora individual de trabajo representa únicamente media hora de trabajo social. O sea, ¿por qué me doy toda esta vuelta para explicar los tiempos? Porque finalmente la lucha por el tiempo es también entender que somos altamente productivos, hemos sido altamente productivos, y que esta alta productividad no se ha transformado en mejoras salariales o en reducción significativa de tiempos. Durante los últimos 100 años no han habido reducciones importantes en términos de jornadas de trabajo. Si lo vemos, por ejemplo, en términos de Chile, teníamos 48 horas de trabajo, luego a 45 y recién ahora estamos en 44. Cuestión que tampoco está sucediendo para los trabajadores y trabajadoras públicas, ¿no? Entonces, el debate del tiempo tiene mucho que ver con que estamos siendo altamente productivos y estamos produciendo más valores de uso y más mercancía, pero esto no tiene un beneficio directo ni en nuestros salarios, ni en una reducción importante de nuestras jornadas de trabajo, por tanto, una liberación del tiempo de vida, ¿no? Vamos con la siguiente. Vamos con esa. Y dentro de Fundación Sol, que hemos estado debatiendo harto respecto a los tiempos, especialmente en perspectiva de tasa de explotación, este gráfico es de un paper que hizo un compañero, Gonzalo Durán, con quien hemos estado trabajando también temas de pobreza de tiempo, en donde hace una aproximación respecto a la tasa de explotación en Chile según los parámetros de uso de tiempo y de cantidad de horas de trabajo. Este gráfico está mucho mejor explicado en el paper que está citado abajo. Ya está su versión en español, así que también lo van a poder encontrar en español. Pero lo que hace el ejercicio que hace Gonzalo en este paper principalmente es calcular la cantidad de horas que va en beneficio del capital y la cantidad de horas que va en beneficio del salario de los trabajadores y trabajadoras. En total, lo que hemos observado es que de las 8 horas de trabajo totales de los trabajadores y trabajadoras a nivel diario, solo 3 horas de trabajo van en beneficio del salario y las 5 horas restantes van en beneficio de la acumulación del capital. O sea, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana dejamos de producir para nosotros y empezamos a producir para otros, ¿no? Este ejercicio se hizo incorporando trabajadores privados y trabajadores públicos, y dentro del... Es un paper muy interesante porque lo que hace también es la explicación respecto al ajuste de rotación por capital y, bueno, a quien les interese más las teorías respecto a trabajo socialmente necesario y tasa de explotación, que es la tasa de explotación es explicada por
todo ese margen de tiempo y dinero que no va en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, sino que va en beneficio del capital, y cómo esta tasa de explotación va aumentando con los años, nos parece como también un debate interesante porque finalmente es también la tasa de explotación aumenta porque nuestra productividad aumenta, pero no vemos que esa productividad se redistribuya, ¿no? Vamos con la siguiente. Y aquí ya nos centramos un poco en el debate que nos han invitado las compañeras feministas de los otros trabajos, ¿no? Hasta acá hemos hablado del trabajo asalariado, de la productividad, de cómo no se redistribuye esta alta productividad que están teniendo los trabajadores y trabajadoras, pero también está todo el marco de estos otros trabajos y estos otros tiempos que están fuera de las industrias, fuera de la empresa, fuera de las fábricas, que están en la espera de un área que se ha llamado como reproductiva y que no es remunerada, ¿no? Y la organización del tiempo social también está basada en esta falsa dicotomía entre lo productivo y lo reproductivo, o lo que se hace de manera privada dentro del hogar y lo que se hace de manera pública. Y finalmente, también el debate de los tiempos tiene que ver con que si estamos trabajando muchas horas o estamos destinando muchas horas al trabajo, porque por ejemplo las horas de transporte, las horas de llegar a un trabajo, también son horas dedicadas al trabajo más allá de que no esté detrás de un computador, no esté detrás de una máquina, no esté detrás de un call center, lo que sea, pero son horas destinadas al trabajo y son horas de nuestra vida que no estamos usando. Ahí también el debate es en torno a cómo se ha impuesto los tiempos del mercado por sobre los tiempos de la vida. Vamos con la siguiente. Aquí hay dos conceptos que utilizamos como de manera muy importante, que uno tiene que ver especialmente con la productividad, que fue toda la primera parte que pudimos conversar, y ya la segunda, que es de la pobreza de tiempo, que es lo que vamos a explorar más ahora. El primer concepto es el empobrecimiento relativo de la clase asalariada, que también es un concepto que va a plantear Marx tempranamente, que habla del aumento relativo del plusvalor en detrimento del valor de la fuerza de trabajo como consecuencia de la reducción del tiempo de trabajo necesario para la fabricación de la misma mercancía. Lo que va a plantear Marx es que los trabajadores y trabajadoras nos vamos a empobrecer a niveles económicos, principalmente de ingresos, principalmente porque estamos produciendo más en menos tiempo, pero eso no está relacionado con un aumento salarial o mejores condiciones en nuestros espacios asalariados de trabajo. Marx va a considerar que tanto el aumento de la tasa de explotación como el empobrecimiento relativo de la clase a partir de la reducción de tiempo de trabajo necesario para la fabricación de mercancía es solamente aumento de plusvalía para el capital y también el aumento de la explotación, ¿no? Y esto se combina con esta otra dimensión de la pobreza, que es la pobreza de tiempo, en donde se va a caracterizar como la insuficiencia o escasez de tiempo disponible por parte de las personas para descansar o disfrutar del ocio, debido a una carga excesiva tanto de trabajo remunerado, en la esfera como productiva, o en la esfera de lo doméstico, ¿no? Vamos con la siguiente. Y en temas de tanto empobrecimiento relativo de la clase y en temas de pobreza de tiempo, en Fundación Sol llevamos ya varios años profundizando en estos temas desde una perspectiva también de no solo recuperar salario real y redistribución real de lo que producimos, sino que también recuperar tiempo, ¿no? Como esta pregunta respecto a cuántas horas de productividad o cuántas horas produciendo son necesarias, ¿no? Entonces tenemos estos 4 estudios que están todos en nuestra web que los pueden revisar. El primero es acerca del indicador también de pobreza de tiempo que lo hicimos para el ENUD 2015. Los de abajo tienen el de penalización salarial y de tiempo, están muy vinculados tanto a CACEN como a ENUD, en donde se observa cuánta es la penalización de tiempo, o sea, cuánto tiempo más tienen que dedicar las mujeres madres cuando están trabajando salariadamente,
y cuánto esto se penaliza en su salario cuando te conviertes en madre. Y el último que hicimos antes del que vamos a presentar es un análisis crítico respecto a las 40 horas, no solo en términos como legales, sino que también pensar, ahí hicimos algunas microsimulaciones de cuántas horas efectivamente deberíamos trabajar para que la mayoría de la población asalariada en Chile no esté en pobreza de tiempo. Y también hicimos algunas propuestas respecto a qué está pasando con algunas ramas de la producción en Chile respecto a el uso excesivo de tiempo. También en un marco como análisis crítico de la propuesta de la reducción de jornada de 40 horas. Ahí para quienes quieran como profundizar en esos análisis, hay ya algunos antecedentes y en donde la ENUD del 2015 fue fundamental. Hoy día vamos a profundizar en el último estudio que sacamos, que como les decía, es el de mujeres y pobreza de tiempo en Chile, que es a partir de la ENUD del año 2023, que fue publicada en enero del 2025. Estuvimos ahí trabajando en vacaciones para poder tener este estudio lo sacamos la semana del 8 de marzo, la semana pasada, entonces ya está muy fresquito aún. En donde profundizamos los temas de indicadores de pobreza de tiempo, y es la primera aproximación que hacemos a partir de este indicador con la ENUD 2023, y esperamos como poder hacer otros cruces y profundizar mucho más en análisis con la ENUD. Aún nos queda harto como para trabajar ahí. Pero bueno, como ya les decía, la pobreza de tiempo tiene que ver con la escasez de tiempo respecto a la cantidad de horas que uno tiene en el día que pueda destinar al ocio, al descanso. Esto especialmente visto desde la carga global de trabajo, que es la suma entre horas de trabajo remunerado y la suma de horas de trabajo no remunerado. Todo lo que busca en este estudio es dialogar y reflexionar en torno a cuáles son los estándares mínimos que necesitamos como sociedad, como individuos y como hogares, para tener suficiencia de horas en el día para actividades básicas de autocuidado, ocio y descanso, ¿no? Vamos con la siguiente. ¿Cómo construimos el indicador de pobreza de tiempo, chiquillos, chiquillas? Es un indicador muy clásico que se ha utilizado como a nivel mundial. También lo hicimos a partir de la autora, de Vickery, que es como la autora clásica para revisar pobreza de tiempo, con el objetivo de poder hacerlos comparables también con otros países. Entonces, este es un indicador muy clásico de pobreza de tiempo, y es un indicador también bastante conservador o con un estándar bastante bajo como en torno a la cantidad de horas mínimas que necesitamos para el autocuidado, para el desarrollo personal, ¿no? Entonces aquí también se abre toda una discusión de poder afinar los propios indicadores en torno a poder impulsar el debate de los indicadores para un mejor vivir, ¿no? ¿Cómo se construye entonces el indicador? Se establece como una línea de pobreza clásica, como en totales, en 67,5 horas semanales de trabajo remunerado y no remunerado. Entonces, si trabajas más de esas 68 horas, finalmente es que estás en pobreza de tiempo, y si trabajas menos, no estás en pobreza de tiempo. Es una línea de la pobreza clásica, ¿no? Entonces, ¿cómo se constituyen estas 67,5 horas? Están destinadas a 8 horas diarias para dormir, 1 hora diaria de cuidado personal, y esto también categorizado como en la NUD como actividades que no pueden hacer otros por ti, ¿no? Esto incluye limpieza, aseo, vestirse, ya no incluye skincare coreano de 11 pasos, pero 1 hora diaria más o menos de aquello. 2 horas diarias de transporte, 2 horas diarias de alimentación, esto incluye como todas las comidas que hay en el día, y 9 como preparación y momento de alimentación,
y 9,5 horas de ocio semanales. Las horas de ocio son las únicas que están establecidas como horas semanales y no momentos diarios, ¿no? Entonces, como les decía, este indicador, si tienes estas mínimas horas, insisto, en un estándar muy básico, si tienes estas mínimas horas para realizar estas actividades, es que no estás en pobreza de tiempo. Como les mencionaba, y ahí Carolina lo dice en el chat, efectivamente es un estándar muy, muy básico. Y por eso es alarmante que cuando revisemos ahora los datos, es que mucha gente ni siquiera tiene estas horas mínimas para realizar estas actividades, ¿no? Como hay gente que no está durmiendo 8 horas diarias, hay gente que no está pudiendo como, porque está dedicando, por ejemplo, horas de descanso u horas de ocio a cocinar, u horas de ocio y de descanso a transportarse a sus trabajos, o horas de ocio y descanso a otras cuestiones, ¿no? Entonces, eh, insisto, este es un indicador bastante clásico, utilizamos como esta metodología a partir del interés de poder hacerlo comparable con otras ENUD de otros países, y también para abrir el debate respecto a que ni lo más mínimo en Chile se está cumpliendo en torno a disponibilidad de horas de libre disposición, ¿no? Vamos con la siguiente. Y aquí ya vamos como entrando como en el debate del indicador de pobreza de tiempo. Lo que hicimos especialmente en este estudio para la primera versión del 2023 fue establecer también dos categorías importantes, que son hacer categorías entre las personas ocupadas y las personas que solamente se dedican a trabajo doméstico o no remunerado, principalmente para observar también la magnitud del trabajo doméstico, ¿no? Entonces, hicimos un poco el análisis global, pero también hicimos un zoom a las personas como clásicas dueñas de casa, ¿no? Como qué está pasando con los tiempos de las personas que no tienen una ocupación o están inactivas, son como las categorías de inactivas, pero que realizan una, varias actividades dentro de sus hogares. ¿Qué está pasando como con su tiempo? Porque está esta idea también de que las dueñas de casa o quienes están solo, trabajan solo dentro del hogar, tienen un tiempo disponible más amplio, que las personas que trabajan asalariadamente o que solo trabajan asalariadamente, y ahí también el debate tiene que ver con poder descubrir la magnitud de actividades y tareas que hay dentro del hogar que implican también un uso de tiempo sumamente amplio, ¿no? Ahí vamos con la siguiente. Bueno, entonces, como les decía, ya vamos como con los resultados y abrimos la palabra en unos minutitos. Según los resultados del ENUD, con este indicador que les estaba mostrando de 67,5 horas, lo que observamos es que dentro de la población total en Chile, hombres y mujeres, un 46% de las personas en Chile son pobres de tiempo, ¿no? Cuando hacemos el zoom en hombres y mujeres, las mujeres son mucho más pobres de tiempo que los varones, llegando a un 51% de mujeres pobres de tiempo versus un 42% de varones que son pobres de tiempo. Hay casi 10 puntos porcentuales a nivel global. Vamos con la siguiente. Cuando lo observamos solamente para personas que hacen solo trabajo no remunerado, esta idea que les estaba comentando de dueñas de casa, ¿no? Observamos que hay un 12% de estas personas que están categorizadas como inactivas o desocupadas, hay un 12% de mujeres que siguen siendo pobres de tiempo, a pesar de no tener una actividad asalariada o una actividad que genere ingresos fuera del hogar. Hay una gran magnitud de mujeres que siguen estando pobres de tiempo, aunque no tengan un trabajo asalariado. Esto también nos demuestra que que no existe una tendencia a la desaparición del trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Sino que muchas veces en
en el último periodo ha aumentado la carga de trabajo en términos de actividades y tareas dentro del hogar, ¿no? Vamos con la siguiente. Esto se ve mucho más radicalmente en este ejercicio que hicimos con los tipos de hogares, ¿no? Aquí hay cosas bastante interesantes. Lo primero es la pobreza de tiempo en hogares bipersonales con hijos, en donde vemos que los hogares bipersonales con hijos, las mujeres son, un 58% de las mujeres son pobres de tiempo, versus un 47% de los hombres que habitan esos hogares nucleares biparentales con hijos. Algo muy interesante y que apareció también en la NUT del 2015 es que en los hogares monoparentales, y después, bueno, esto lo vamos a hacer en próximos estudios, pero especialmente en hogares monomarentales, o sea, hogares que están como constituidas como por mujeres y sus hijos o hijas, hay menos pobreza de tiempo que en los hogares biparentales. Para el caso de la NUT del 2015, lo que observamos es que en promedios, en cualquier tipo de hogar, solo el hecho de que una mujer viva con un varón le aumentaba en promedio 11 horas de trabajo semanales. Entonces ahí también lo que observamos es que no es solo el factor de los hijos, que claramente es el que aumenta más la pobreza de tiempo, sino que también hay un factor ahí de una desigualdad y un desequilibrio importante en las tareas entre hombres y mujeres. Y esto, claro, se ve de manera importante en que hay menos pobreza de tiempo en hogares monomarentales que en hogares biparentales con hijos, ¿no? Lo que estamos viendo es que en cualquier tipo de hogar, igual la pobreza de tiempo es mucho mayor en el caso de las mujeres. Vamos con la siguiente. Hicimos este mismo ejercicio solamente observando hogares donde, o sea, para la categoría de personas inactivas que solo se dedican al trabajo no remunerado, y también el nivel más alto de pobreza de tiempo se constituye en los núcleos bipersonales con hijos. También hay menos pobreza de tiempo en los monomarentales o monoparentales, principalmente por esto. Muchas veces el convivir con personas que no colaboran de manera equitativa en el hogar aumenta la pobreza de tiempo de quien hace la mayor cantidad de actividades domésticas. Vamos con la siguiente. Y aquí lo que hicimos es, bueno, analizamos a partir de términos globales, luego lo vemos a nivel de categorías por tipo de hogar, y el que nos parece más interesante, sin lugar a dudas, es de ciclo familiar, ¿no? Es el ciclo de vida, en donde lo que observamos, y estos son alarmantes, como cuestiones alarmantes, por ejemplo, en los ciclos de inicio de familia, en los hogares que están constituidos dentro de la categoría de inicio de familia, eso implica que hayan niños o niñas menores de 6 años, un 72% de las mujeres son pobres de tiempo. O sea, estamos hablando de que las mujeres que deciden ser madres y están en un hogar de inicio familiar, la mayoría de ellas no tienen ni siquiera estas horas que habíamos revisado para dormir, comer, transportarse, vestirse, lavarse los dientes, ¿no? Y esto se mantiene hasta los ciclos de expansión y crecimiento, ¿no? Vemos en la figura 5 que en el ciclo de expansión y crecimiento A1 hay un 60% de mujeres pobres de tiempo, que son hasta hogares donde hay niños hasta 12 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la decisión de convertirse en madre implica no solo un empobrecimiento de ingresos muchas veces, que se configura como penalización salarial, sino que también una disminución importante en torno a horas libres y disponibles para realizar otras actividades. Y claro, y esto no es solo los primeros 6 años de vida, sino que esto se extiende hasta más o menos al ciclo de consolidación y salida, que es cuando hay hijos o hijas ya como
convirtiéndose en mayores de edad, o sea, estamos hablando de casi 20 años, en donde las mujeres, solo por el hecho de haber decidido ser madre, también prácticamente viene aparejado como esta pobreza de tiempo, ¿no? Esto también es alarmante en términos de mujeres que están haciendo solo trabajo no remunerado dentro de los hogares. El 31% de esas mujeres madres que están en el ciclo de inicio de familia, son pobres de tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de que podamos pensar en que el hecho de que las mujeres, quienes tengan la posibilidad, que son muy pocas, ¿no?, de optar por quedarse en la casa en los primeros años de infancia de sus hijos, de sus hijas, aún así ellas entran en un escenario de pobreza de tiempo, no tienen las horas del día suficientes para su autocuidado, ocio o descanso, ¿no? Entonces, esto es alarmante, también esto está muy relacionado también con las mujeres que deciden dejar de trabajar remuneradamente después de parir, porque también ahí hay todo un problema con respecto a la autonomía económica que también se coarta en este periodo, pero eso también lo podemos como ir desgranando entre todas después. Vamos con la siguiente. Y ya para terminar y darles espacio para la conversación, desde Fundación Sol pensamos que hay como 3 cuestiones fundamentales en las que tenemos que avanzar. Dentro de estas 2 dimensiones que hablamos, ¿no? Como el aumento de la productividad, cuánto estamos produciendo como trabajadores y trabajadoras, la recuperación del tiempo y la recuperación del bienestar a nivel general, ¿no? Lo primero es la recuperación material del valor generado por los trabajadores y trabajadoras, que finalmente la riqueza sea para quienes la producen, ¿no? Entonces, si estamos produciendo tanto y esto se demuestra en aumento sostenido del Producto Interno Bruto en los países, ¿no? ¿Por qué no hemos tenido una reducción de jornada importante o por qué no hemos tenido aumentos salariales sostenidos que estén vinculados a ese aumento de productividad, ¿no? Entonces, consideramos que es importante pensar en la recuperación material del valor que generan los trabajadores y trabajadoras, tanto dentro de los hogares como fuera de los hogares. La importancia como segundo punto, la importancia de la socialización de los cuidados para avanzar en conciliación real, en donde la organización social del cuidado esté también establecida bajo criterios de colaboración entre el Estado, las comunidades, los hogares, y donde finalmente también haya una importancia fundamental de el derecho de ser cuidado y también de participar en la organización social de los cuidados, que no solo se encierre en los hogares o en la separación de actividades, ¿no? Sino que avanzar en un proceso de socialización real de los cuidados. Y por último, poner en el centro los tiempos del cuidado por sobre los tiempos del mercado, estableciendo mecanismos de reducción de jornada laboral, aumento de salario mínimo que también impacte en los salarios medianos y más altos, y con un modelo tributario que grave al gran capital principalmente en un escenario donde buscamos la redistribución efectiva de la riqueza. Lo que tratamos de hacer en Fundación Sol también con todos estos estudios es poder relacionar los tiempos que nosotros les dedicamos al trabajo productivo y cuánto tiempo le estamos dedicando a la vida y por qué los tiempos del mercado están sobre los tiempos de la vida y finalmente, si estamos produciendo tanto para el mercado, ¿por qué eso no se ve reflejado en beneficio para nuestro mejor vivir? Creo que queda la última. Bueno, y ahí está para quien le interese el estudio, el QR para que lo lleve directo a la última versión y también en la página de Fundación Sol están los últimos 4 estudios también vinculados a pobreza de tiempo en esta como relación de tasa de explotación, trabajo socialmente necesario, productividad, pobreza de tiempo y finalmente la recuperación material de nuestra vida. Eso.
chiquillos, chiquillas, muchas gracias por la escucha, perdón por los problemas técnicos, espero que me haya quedado claro. No, no hay problema, Andrea. Muchas gracias por la exposición. Vamos a darle la palabra ahora a los colegas que quieran hacer algún comentario al respecto. Y bueno, por mi parte, creo que ahí viene otra pega para la Fundación Sol, ¿ya? No solamente relacionar, ¿cierto?, si el hogar es monoparental o no. Este nuevo contexto de trabajo que llegó con la pandemia, que es el teletrabajo. Eso creo que también es un tema que hay que estudiar, sobre todo cómo afecta a las mujeres trabajadoras. Sí, en Lenut nos pusimos bien contentas al ver que hay como una nueva dimensión de trabajo en el hogar, post pandemia. Todavía no la hemos como explorado, principalmente porque, claro, los microdatos salieron hace poquito, entonces ahí tenemos como también algunas anotaciones respecto a qué hacer con este NUT que tenemos, pero sí hay toda una dimensión nueva en la encuesta nacional de uso de tiempo respecto al trabajo dentro del hogar, que también nos interesaría como poder explorar. Así que sí, ahí anotadísimo lo que para el futuro y para las próximas publicaciones. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra, no sé, Vero, ¿tienes micrófono o te leemos la pregunta? No tengo. Ya, ok. Ya, Verónica González tiene una pregunta. Dice, ¿han pensado incorporar o tienen un indicio de cómo afecta positivo o negativamente el teletrabajo en la pobreza de tiempo? Me imagino que por un lado podría permitir más tiempo disponible, pero también al situarse físicamente en el espacio doméstico podría repercutir en más carga de tiempo en ese tipo de labores. Hay cosas que se han explorado, especialmente en la última ENUD, que son bastante interesantes respecto, por ejemplo, a que hay un aumento en tareas de cuidado, como la magnitud de tareas de cuidado durante el periodo de pandemia y ahora en un contexto donde hay más hibridez. Pero también hay algo que nos da mucha esperanza, es que también los varones empezaron, especialmente en el periodo del COVID, a incorporarse más en tareas domésticas y de cuidado. En términos globales, aumentaron 8 minutos diarios de trabajo doméstico y de cuidado, lo cual no es tanto, pero ya tal vez en los próximos 5 años tengamos 1 hora. Pero también esto estuvo muy cruzado por la pandemia, en torno a que había mucha más presencia, especialmente en hogares biparentales, de hombres y mujeres, en donde aumenta la carga, o sea, aumentan las tareas totales, entonces también los hombres se vieron muy obligados a compartir un poco más esa carga. Bueno, 8 minutos adicionales más, pero algo es algo, ¿no? Sí, Entonces, estamos partiendo. pero sí eso está bien interesante porque en algunas encuestas nacionales de uso de tiempo en otros países, en España o en México, lo que se ha estado haciendo es también tratar de imputar de forma diferenciada, por ejemplo, los tiempos de transporte. Entonces también se podría hacer algo así como, claro, una inversión adicional para la ENUD, pero también observar diferenciadamente los tiempos de transporte y no solo establecerlo en los términos más clásicos de categoría ocupacional, sino que también pensar en que hay personas ocupadas que hoy día están haciendo como de manera un poco más masiva teletrabajo, ¿no? Entonces, por ahí hay discusión que hay que hablar, especialmente lo que se ha hablado, al menos a nivel internacional, es harto respecto a nuevas imputaciones vinculadas a horas de transporte. Y si esas horas se transforman en mayor tiempo a disposición, tiempo de libre disposición, o se transforman en mayor cantidad de tiempo de cuidados o de trabajo doméstico y de cuidados. Ok, oye, tenemos otro comentario de Sandra Muñoz que dice, sería bueno incorporar a las mujeres que son cuidadoras, me refiero a las personas mayores y enfermos, que es una tarea principalmente ejercida por mujeres. Sí, eso siempre es una necesidad. La ENUD
bueno, ni ENUD ni CACEN en sus versiones actuales nos permiten profundizar a nivel de microdatos en aquello. Hay otras cuestiones que hemos tratado de utilizar de manera complementaria, como ahora lo que se está haciendo con el servicio integral de cuidados, como esta propuesta integral de cuidados, en donde se pueden como relacionar algunas dimensiones con solo personas cuidadoras, pero hasta el momento lo único que podemos hacer, por ejemplo, con los indicadores de pobreza de tiempo, es ver cómo las personas desocupadas por razones de cuidado permanente, que claro, por lo general son las personas como esta idea de las dueñas de casa, pero que no podemos profundizar de si es porque están cuidando a una persona postrada o están cuidando de manera permanente a una persona con discapacidad o solamente tenemos como esos márgenes más amplios. Pero ahora con el Registro Nacional de Cuidadoras también entiendo que dentro de ese proyecto hay toda una propuesta metodológica respecto a poder como observar tiempos y actividades que están realizando las mujeres cuidadoras dentro de sus hogares. Entonces, en este momento, la ENUD no nos permite profundizar mucho en aquello, pero yo creo que podemos complementar con otros instrumentos que ya se van a estar desarrollando. Ok, muchas gracias. Tenemos pidiendo la palabra acá Sofía. Sofía Montedónico, te damos la palabra para que puedas preguntar. Muchas gracias. Bueno, primero quería agradecer a Andrea por la presentación. Me alegra que la Fundación pueda encontrar estas diversas maneras de difundir las investigaciones que hacen. Está muy interesante y invita a revisar el material. Tenía una pregunta, quizás, y que también se puede ampliar como al resto de quienes estamos presentes. Bueno, una puntual que tenía que ver si las investigaciones que han realizado también incorporan análisis como, además de la diferencia de género, si hay, no sé, diferencias por nivel socioeconómico o tipo de ocupación o territorio, porque, y la discusión que pienso es que, claro, frente a esta problemática que está súper bien como descrita y analizada, pienso cuáles son como o a qué nos invita, como políticamente, qué tipo de estrategias podemos desarrollar para enfrentar este problema. Porque claro, lo más tradicional o lo que yo más he visto es como medidas que vienen como a darle cierta restricción en el ámbito normativo, reducir las horas de trabajo, ahí me parece que mencionaban como el tema de trabajar el tema de los impuestos, pero también o sea, creo que hay una pata que quizás puede quedar fuera de que todas estas regulaciones igual se remiten a un grupo súper particular, como trabajos que están regularizados. Entonces sería interesante ver estos tipos de pobreza de tiempo, por un lado, cómo se viven en trabajos, por ejemplo, que están en trabajo informal o en trabajo flexible, cuánto tiempo hay que destinar en verdad a seguir buscando trabajo para poder alcanzar la remuneración necesaria que se necesita para sobrevivir. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con estas reducciones de trabajo? ¿De qué manera afectan? En verdad, si ayudan efectivamente a tener más tiempo libre o ese tiempo ganado se suple con la búsqueda de otros trabajos para generar ingresos. Entonces, como el tema de la pobreza de tiempo no puede no ir aparejado del análisis de las condiciones de vida materiales que las personas tienen o no a disposición como para poder reproducir a sí mismas, a su familia, a su comunidad. Entonces creo que es una discusión política que igual es importante abordar, que acá tenemos herramientas como técnicas para poder mirarlo, pero también importa toda una discusión más allá de qué hacer un poco para salir como colectivamente de estos problemas. Eso, muchas gracias. Gracias, Sofía. Bueno, por eso esta presentación siempre parte con el tema de la productividad, como establecer, la primera pregunta es decir, bueno, ¿por qué estamos trabajando 8 horas si solo 3 horas van en beneficio de nuestro salario y 5 horas van en beneficio de la propia acumulación del capital, ¿no? Es como la primera pregunta, porque yo coincido muchísimo contigo en que lo que pasa y lo que ha pasado en otros países con reducción de jornada horaria en la gran problemática es, bueno, esto está dentro del estudio crítico de las 40 horas, pero por ejemplo, de la gran masa asalariada que hoy día tenemos asalariada tanto en términos formales o informales,
la reducción de la jornada horaria de las 40 horas solo impacta a 4 millones de trabajadores y trabajadoras. No alcanza a ser ni la mitad del total de trabajadores y trabajadoras que hay en Chile. Entonces, y yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Sofía, como claramente acá cuestiones que están vinculadas a reducción de jornada efectiva de trabajo solamente va a afectar a una población formal, que, insisto, tenemos ahí los datos de cuántas personas le puede afectar o no la reducción de la jornada horaria de 45 a 40 horas, y no alcanzan a ser 4 millones de personas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema central. Lo segundo es decir, claro, reducimos jornada horaria y esto en un contexto de crisis de la reproducción donde la gente no está llegando a fin de mes, finalmente implica buscar un segundo empleo, como esta idea de la uberización de la economía, donde las personas trabajan hasta las 6 de la tarde y a las 7, 8 de la noche se convierten en Uber, ¿no? Porque no les alcanza para vivir, sumado a que la deuda se ha vuelto complementaria para la sobrevivencia de los hogares, es un problema, ¿no? Y acá, por eso para Fundación Sol también es fundamental pensar en esta idea de que no solo hay que pensar en más tiempo disponible por el solo hecho del tiempo disponible, es un tiempo disponible que no se tenga que utilizar para otras actividades que generen ingresos complementarios, ¿no? Es un tiempo disponible que podamos tener también para el disfrute, el ocio y el descanso. Y sobre eso, como la idea de la redistribución, creemos que es algo que puede avanzar en establecer mecanismos de bienestar general, ¿no? Que tiene que ver con gravar al gran capital, que eso se traduzca en políticas públicas de redistribución universales, que le lleguen a todos, ¿no? Y eso por una parte que nos parece que hay que avanzar claramente en redistribución efectiva de la riqueza, y como esta idea de la riqueza para quienes la producen es fundamental. Y lo otro que es lo primero que comentaste, Sofía, de si hicimos otros cruces, no para esta encuesta aún, porque como les decía, tuvimos que trabajar en vacaciones como para sacar esta publicación los primeros días de marzo. La de Nude todavía tiene solo, o sea, como solamente está hecha en niveles urbanos, entonces muy difícil pensar en otras localidades que tienen totalmente otra configuración de los tiempos, desde, no sé, pienso en las personas que están en lugares más alejados, desde cuánto se demoran en transportarse, desde cuánto dedican a el autoabastecimiento, cosas así muy básicas que esta encuesta no captura. Entonces, no podemos llegar a esos lugares principalmente porque no está la plata, entiendo que no está la plata disponible para mejorar también la metodología de la encuesta nacional de uso de tiempo. Con respecto a niveles socioeconómicos, para el año 2015 hicimos este análisis que queremos replicar ahora para el 2023, y lo que observamos es que efectivamente entre los deciles de menores ingresos y los deciles de mayores ingresos hay una diferencia de casi 10 horas de trabajo, de carga global de trabajo, de diferencia entre las mujeres. Eso claramente tiene que ver con que las mujeres de mayores ingresos logran pagar y externalizar los cuidados y las tareas domésticas en otras mujeres más empobrecidas, ¿no? Entonces, todos esos cruces son muy interesantes, principalmente porque son fundamentales también para pensar no solo en política pública, sino que en cuestiones que tienen que ver con transformaciones culturales en torno a los cuidados, a como quién paga por los cuidados, quién realiza los cuidados, qué pasa con el vacío de cuidados en los hogares de las mujeres que tienen que ir a salir a ganar un salario buscando y cuidando cabros chicos en otras partes, ¿no? Entonces, como también es un debate porque las mujeres de mayores ingresos tienen una mayor disponibilidad de tiempo y, no sé, pueden hacer pilates a las 11 de la mañana un día martes, ¿no? Entonces, sí son discusiones que son importantes y
que claramente tienen que ver con una recuperación material del tiempo y recuperación material de la riqueza que se produce. Eso, me extendí un poquito la respuesta, pero espero que haya satisfactoria. Sí, oye, sí, algunas personas como que nos caímos de la reunión, no sé por qué en algún minuto, así que mil disculpas. No sé, José Ignacio, ¿tú quieres hacer una pregunta? Sí, muchas gracias primero por la presentación. Muy interesante la verdad el tema. Justamente me ha tocado estudiar el tema del uso de tiempo en contexto de emprendimientos, precisamente haciendo esta diferencia por género. Quería consultar si es que ustedes tienen pensado, así como se planteó el tema de el teletrabajo, hacer la diferenciación también por trabajo formal e informal, porque casi todas las miradas que se hacen desde el trabajo salariado, pero formal, ¿cierto? Por ejemplo, la ley de las 40 horas, pero no se ha mirado de alguna manera cómo se puede impactar desde la vereda del trabajo informal y con este estudio que participé, de alguna manera se devela que el emprendimiento es una forma de conciliar todas estas labores de cuidado, todas estas, digamos, faltas de tiempo, dado que tienen mayor disponibilidad, digamos, de tiempo personal para poder hacer todas las cosas necesarias para poder vivir, pero de alguna manera también eso impacta al salario y las condiciones de vida de las personas. Entonces quería saber si ustedes de alguna manera han incorporado esa visión al análisis que están haciendo, si que tienen pensado o si es que está disponible también en la data que se utilizó, por ejemplo en la ENUD del 2023 que se publicó, para también de alguna manera ver esta, digamos, diferencia entre lo que es el empleo formal e informal y también las personas que deciden emprender para poder conciliar mejor el tiempo de vida. Sí, gracias, José Ignacio. Tenemos un estudio que no lo hemos podido actualizar porque entiendo que no está actualizada la encuesta de microemprendimiento, que no logra profundizar en temas de tiempo, pero sí mucho en temas de salario, y tenemos como en la página está ahí también como un debate respecto a que no se logran como ni siquiera los ingresos mínimos por parte de esta idea de microemprendedores, y también un poco debatir en torno a si son estrategias como, no sé, son alternativas reales para el trabajo formal o no. Con respecto a si podemos profundizar con la ENUD, no logramos profundizar mucho en formalidad o no, principalmente por la metodología, pero les puedo tener un avance de lo que hemos estado también haciendo. Se está haciendo la nueva versión de Kaizen, y estamos siendo parte de la mesa de técnica de consultores, y es muy probable que puedan haber algunas preguntas vinculadas a pobreza de tiempo en la próxima versión de Kaizen, y eso sí nos permitiría hacer este cruce que José Ignacio preguntaba respecto a informalidad y uso de tiempo. En este momento ENUD no nos permite como profundizar mucho más que, claro, en las categorías ocupacionales clásicas, que también es algo que no hemos podido trabajar en esta versión, pero que si eventualmente se puede hacer con Kaizen, sería, o sea, si en Kaizen se pudiera incorporar un par de preguntas de pobreza de tiempo o de uso de tiempo, se podría hacer de manera más fina. Es algo que nos parece como a nivel como personal y colectivo, con quienes hemos estado trabajando temas de pobreza de tiempo súper importante, porque, bueno, por eso también queremos como impulsarlo en Kaizen, porque nos permite también hacer otros cruces que dentro de la ENUD por la metodología no se puede, pero eso yo creo que se viene, y que vamos a tratar también de hacer la mayor cantidad de cruces posibles que nos permita la ENUD. Como les decía, esta es la primera entrega con el primer indicador. Si quieren, pueden revisar las versiones anteriores de los estudios, en donde, claro, hicimos como cruces por deciles, categoría ocupacional, ciclo de vida, tipologías de hogares, y profundizamos mucho más en algunas cuestiones. Entonces, construimos también un indicador de desigualdad que queremos publicarlo nuevamente. Entonces,
como hay varias cositas que ya hicimos con la NUT del 2015 y que ahora la queremos hacer con la del 2023, y bueno, y también tratar de que la pobreza de tiempo se pueda también medir en el debate de la pobreza multidimensional que ya ha avanzado CACEN, ¿no? Entonces ahí, por ahí, José Ignacio, si es que hay esperanza, podría haber la última versión de CACEN algún par de preguntas de pobreza de tiempo. Genial, muchas gracias. Bueno, estamos ya en la hora. Andrea, muchísimas gracias por la presentación, por responder las consultas. También muchas gracias a todos los que participaron y que hicieron sus preguntas muy interesantes todas. Y como para que también te vayas como motivada, Andrea, también de mi parte, aparte del teletrabajo, como lo mencionaba Verónica, también está... ¿Qué consecuencias puede tener en términos de salud, ya sea física o mental, esta pobreza de tiempo? También sería muy interesante cuáles son las consecuencias, más allá de solo no contar con ingresos, sino que cómo está afectando la vida. Eso. Sí, ahí es un temazo igual para profundizar, y que claro, y que los datos no nos permiten como meternos ahí en Claro. cosas que también son muy fundamentales de los sentires. Bueno, muchas gracias. Como les decía al principio, claramente con el INE ahí tenemos una predilección con algunos funcionarios, funcionarias y trabajadores de la institución. Como valoramos muchísimo el trabajo que hace el INE, sin el INE finalmente, y sin los trabajadores y trabajadoras del INE no existirían muchos de los estudios que nosotras hacemos. Entonces, nada, Exacto. también es agradecerle muchísimo el trabajo. Sabemos que hay un profesionalismo, altos estándares que se cumplen dentro del INE, que nos hacen posible también hacer estos análisis. Muchas gracias, Andrea.